David, después de todo esto que has escuchado, después de estos tres testimonios que has escuchado, tanto por Vic como por Carlos Dueñas, como por parte de nuestra migrada, tú tuviste tu experiencia como pyme, ¿verdad? Sí, sí. Y ¿Nos puedes bastantes contar en, años, ¿Nos bastantes puedes años. contar en cuestión de 30, 60 segundos cómo fue tu evolución? Me refiero, en el mercado laboral y cómo llegaste a la pyme. No, bueno, la pyme era un cibercafé. En el momento en el Pero que habías estado ya... trabajando antes tú, ¿verdad? Sí, Independientemente y para otra gente. sí, varios trabajos que muchos, la gran mayoría de ellos no cotizaron, pero bueno, ¿Ah, siempre sí? casi muchas veces en B y todo eso, sí, eso es habitual aquí en España. Sobre todo los primeros años laborales, pues sí, te puedo decir que igual 5 o 6 años, fácil, entre trabajos de arriba y abajo, casi todo técnico. Pero bueno, y Y no cotizaste. muy poco, te hablo Muy de poco. meses. Sí, Ya. fui profesor de informática también. Que eso ya era un poco como lo... A mí me chocó. Antes de tener el ciber, fui profesor de informática para uno de estos cursos que hacía, además era, era estatal, o sea, tenía financiación estatal, era una empresa con financiación estatal y daba clases de informática a adultos, a gente mayor. Ajá. Ajá. Y era un poco lo mismo, eran 3 meses te daban de alta, 2 meses que no, y después otras veces otros 3 meses, eran como 2 cursos al año. Pero además era un rollo, fue un poco ruin porque yo esperaba que me hubieran renovado para la siguiente, pero no me dijeron nada. Entonces estuve 2 años esperando para que me renovaran, que podía haber estado buscando trabajo, y no lo hicieron. Entonces perdí 2 meses de... bueno, tampoco es que tuviera mucho paro por aquel entonces, ¿sabes? Pero fue un poco como, hostia. Sí, sí. Y allá me di cuenta que esto no era habitual. Y era la primera vez que me encontraba ese tipo de... que importa poco el trabajador. De hecho, es que no llegué a ver a mis jefes. Eso es otra cosa también de la empresa nueva. No llegaste a ver a tus jefes. Eh, Firmé el contrato, que no era ni siquiera mi jefe, era una administrativa, además en el instituto, ¿no? Yo iba a mí, era todo por teléfono y tal. Pero ya era como una nueva oleada de cómo llevar el tipo de empresas que se llevan hoy día, que me lo he visto después mucho más, ¿no? Y después sí, monté la pyme. Bueno, la pyme ya estaba montada, yo entré en el ciber, ya estaba montado, y yo entré por un socio por otro. Y estuve allí como 8 o 10 años. En un ciber y muy bien. En general, sobre todo al principio, muy bien. Pero después, poco a poco, cuando fue viniendo la crisis y varias historias o tal, pues se fue complicando. Aparte los ciber fueron cayendo un poco en desuso, pero nosotros teníamos nuestra clientela, nuestras historias y tal, y nos funcionaba bastante bien. Pero es verdad que llegó un momento en el que no podías atender. También tuvimos algún problema con... Nos cambiamos de local, era un alquiler más caro y quizá no debimos haberlo hecho y tal. Y llega un momento en el que esto le pasa a la mayoría de los autónomos que no saben parar porque están trabajando para pagar los impuestos, básicamente el alquiler y el impuesto. Quiere decir, ganancia prácticamente cero. Entonces estar así meses es muy frustrante. Hombre, claro. Y muy... O sea, estás harto al final y te acabas quemando. ¿Y qué fue lo que me pasó? Y me quemé y lo mandé... Bueno, lo mandé. Vendí mi parte y lo dejé. Y de hecho el ciber sigue funcionando, también lo reestructuró, lo cambió y tal. Y en principio, fíjate, se comió toda la pandemia de colega mío, es amigo mío de mi antiguo socio, colega mío de toda la vida. Se comió toda la pandemia, yo no, por ejemplo, pues yo lo dejé un año antes. Sí, sí. Y dentro de lo malo le tocó, la dueña del alquiler le rebajó, o sea, se portó relativamente bien, tuvo las ayudas del gobierno y bueno, de momento resiste, pero hay muchos bares y locales que aquí no resistieron. Me Pero imagino. el tema es, a mí yo es algo que nunca he entendido, cómo es posible que una pyme pague los mismos impuestos que una gran empresa. No entiendo yo que tenga las mismas prestaciones y las mismas obligaciones que el Corte Inglés. Cuando yo, por ejemplo, a poco, bueno, ya habrá prescrito, pero a poco que esto, a poco que revise las cuentas y dice, tío, ¿cómo puede sobrevivir y cómo puede estar este ciber un año o dos abierto, pagando los impuestos que paga y de qué come? No sé si me explico. Aparte que a mí la subida de la luz me afectó muchísimo también. Nos llevó muchísimo dinero las subidas de la luz, porque claro, eran Claro. ordenadores todo. Pero, o sea, de hecho llega un momento en el que tienes que, digamos que, declarar no todo, no puedes declararlo todo porque si no es imposible. O sea, no es que no te dé para ti, es que no puedes pagarlo. O sea, es como Me ante una estás mala sugiriendo que situación. por supervivencia a veces te toca delinquir, básicamente, por supervivencia. Es que yo O creo que en las no hacer las pymes, cosas completamente legal. es que en las pymes, yo creo que tanto los que ganan mucho dinero, o los que ganan bastante dinero, como los que ganan muy poco dinero,
delinquen, como quien, bueno, o tienen que declarar, no tienen que declararlo todo. O sea, los que ganan poco lo entiendo, que los que ganan mucho es donde hay que meterles mano, pero los otros es que nos veíamos obligados, pero porque si no, no podías, o sea, es que no sé si me explico, o sea, es... Te has explicado bien, y el punto que no tenemos que olvidar, el punto que esperemos que no olvide la audiencia, es la incongruencia de esperar que una pyme cotice lo mismo que una gran empresa. Eso... Claro, nosotros por 2 personas teníamos que pagar, y ahora creo que es más, creo que eran 270 euros cada uno, o sea, por 2. Más después el IVA, que claro, el IVA también era un lío porque después lo cambiaron y tienes que pagarlo después, pero si después no tenías el dinero, entonces ya lo dejabas a deber, no podías dejarlo. Bueno, no sé, al final era, aparte del alquiler era un dinero y tal, pero tampoco que revisar las cuentas y esto, pero esto es... Bueno, y aparte que a mí me ayudaban en casa, me ayudaba la familia o lo que fuera, o sea, yo tenía la suerte de que, bueno, a mí no me faltaba de nada, pero yo estoy pensando, yo estoy seguro que el 30 o 40% de... Y esto te hablo de antes, bueno, te hablo antes de la crisis y sobre todo en la crisis de 2008, a partir de 2008, sobre todo después. Sí, pero es que esta es la situación de, no lo sé, pero muchísimas pymes. Y que se ven obligados a no declarar todo lo que ganan. Ojo, que te estoy hablando de... Tampoco es mucho dinero, 300, 400, 600 euros, porque si no, no puedes comer, o sea... Entonces es como que el sistema sabe que está ocurriendo esto, pero si hacen longis, mira para otro lado, pero si te quieren joder, te joden. Y tú estás vendido porque no tienes otra. Porque la otra opción es cerrar tu chiringuito. Eso, dentro de lo que cabe, nosotros teníamos suerte, yo pude dejarlo, no teníamos mucha deuda con el crédito, pero hay bares que tienen una deuda con el crédito del banco y es que no tienen otra. Entonces es como un cerrajón ahí que te... O sea, una trampa. Después había la ley de segunda oportunidad, no sé qué, pero de hecho hay muchísima gente, y conozco a algunos, que porque eran sobre todo con hostelería, ¿no? Que es mucho más caro de lo que la gente se piensa, con hostelería, que igual incluso por un tiempo le fue bien, o normalmente cambian de local, o pasa algo, y les empieza a ir mal por lo que sea, y se arruinan para todo. Y ya ni te cuento empresarios de pymes, de la constructora, que eso sí que ya olvídate, porque ya tienen todo... chapao y tienen que ayudarles a los hijos porque están arruinados, porque deben mucho dinero a mucha gente, que despedir a esa gente les costó entrar en deudas y en quiebra absoluta y tienen todo clausurado y algunos de ellos incluso se han suicidado o tienen que tener al nombre de la mujer o al nombre del hijo, que eso es otra. Pero eso ya son cosas mayores, que hay muchos casos de esos, Yo te hablo a mi escala, que era como ojito, y eso que yo controlaba más o menos y tal, y yo esto si se va un poco más, entonces sí que es un problema para mí, pero era como una trampa, unas fauces que... Y yo no tengo familia, no tengo hijos, no tenía casi obligaciones más que sobrevivir yo. Pero era como... Se me han quitado, te lo digo en serio, absolutamente las ganas de volver a ser autónomo. Y fíjate que para ser autor, ser youtuber, ser escritor, ser artista, en el mundo del cine, salvo que montes una productora, es casi todo por autónomos, pero la verdad es que se me quitan las ganas porque es como... Y además en un momento de crisis que había que incentivar precisamente a los autónomos, a las pymes, que era lo que... Y además es que es el tejido industrial que tiene España, que es lo que mueve España. Era el sector más castigado, más ignorado, y encima es como que te obligaban a hacer ese tipo de... Es que yo no lo digo trampas, es que bueno, es que yo creo que lo tienen que saber, o sea, se hacen los longis, y lo mismo que se hacen los longis con, imagino, con el Corte Inglés, cuando el sindicato es el propio Corte Inglés, o cuando, yo qué sé... las horas en hostelería también es lo mismo, ¿no? O sea, ahora no sé cómo está, ahora igual se está regulando algo y tal, pero antes la hostelería era lo mismo, te daban media jornada, pero tú trabajabas 8 o 10 horas o 12, o sea, eso era en todos los lados, ¿no? Te podían pagar más o menos, pero era el modus operandi, ¿no? Bueno, eso es España, o sea, eso es España. Sí, sí, y a mí una cosa que me llama mucho la atención es que no recapacitemos en España sobre qué tipo de sistema tenemos cuando nos parece aceptable que las pymes paguen lo mismo y a veces más que las grandes empresas, y sobre todo que veamos normal tener una economía de pymes. O sea, cuando me hablas del Producto Interior Bruto, puede ser que las internacionales, ¿no?, son las que aporten más al Producto Interior Bruto, no sé, puede ser, pero
cuando me hablas a porcentaje de habitantes, ¿me entiendes? La mayor parte de las empresas son pymes en España. Claro. No haya unas consideraciones especiales acerca de ello. A mí, y esto puede que suene prejuiciado por mi parte, y no me intimida que suene prejuiciado, no me importa que suene prejuiciado, pero me parece como que los que están a cargo del sistema, no digamos solamente audiencia, los políticos, no digamos solamente los políticos, hablemos de los jueces, hablemos de los que ponen en marcha, los que implementan la Constitución, pongamos, y a los políticos también, como parte del juego les hacen entender que hay unos intocables y después está la chusma, está el lumpen, la plebe, Sí. está los que hay que sodomizar, bien sodomizados, figurativamente hablando, y sacarles hasta el último litro de sangre. Es que yo creo que es más absoluta ignorancia. Es absolutamente Pues yo desconocer. No estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es que no conocen el mundo empresarial. Que yo creo que es que no conocen el mundo empresarial o el mundo empresarial a bajo nivel. ¿Te refieres a los políticos? A los políticos. No. Para empezar, yo estoy de acuerdo contigo en un punto. Tú dices que no conocen el mundo de las pymes. Yo digo que ellos no conocen nada, porque en su 75% son unos títeres que vienen de escuelas elitistas que muchas veces hasta les regalan los exámenes de graduación y no saben nada de nada que está fuera de su burbuja elitista. Claro, pero por ejemplo, si el Corte Inglés, digo el Corte Inglés, parece que la toma con el Corte Inglés, me da igual, cualquier empresa, Mercadona o Inditex o Telefónica, si tiene cualquier problema porque hay una ley que le perjudica, enseguida coge el teléfono y le llama por teléfono al ministro de turno y el ministro pues se caga. Porque le dice, oiga, si usted no arregla esto, o no me hace un favor, no me da un tiempo, o no sé qué, negocia directamente con el ministro, o la patronal directamente. Sí. Pues digo, no, pues yo cojo mis empresas y me voy. Entonces el ministro igual se caga, y entonces no tiene, claro, con las pymes, como no salimos a manifestarnos, no siente la presión el ministro ni la necesidad de legislar en su favor. O sea, no es que no quieran, es que es como que no les presionamos, entonces ¿para qué se van a mover? Que es la ley de mínimo esfuerzo de los políticos. O sea, no creo que sean malos per se. Son vagos per se y se mueven según le presionan. ¿Y quién le presiona? Obviamente, el que tiene una empresa grande. Y después nosotros, otra cosa que, por ejemplo, no podíamos hacer era contratar a una persona. Yo para contratar a una persona tenía que pagar 1.000 euros, aparte del sueldo. Más o menos, entre impuestos, eso al mes. Y yo, pero si es que no los ganaba yo, los 1.000 euros, ¿cómo le voy a pagar a una persona? Es decir, en vez de facilitar que una pyme, de vez en cuando teníamos algún becario, algún ayudante, algún estudiante que había que instruir o lo que sea, entonces ahí sí, nos ayudaba un poco, pero eso era una vez al año o así. Pero que una pyme pueda contratar a una persona, pues no debería de ser que me cueste 2 sueldos. Claro. O sea... Y sin embargo otras empresas, pues como van a la letra pequeña porque se saben y tienen gente especializada en la letra pequeña y cómo saltarse la trampa y cómo buscarle, pues en vez de pagarte 46 horas o 38 horas, pues si son 35 paga menos impuestos, y si está de esta manera, si va por la mañana, si no sé qué, y van al céntimo, o te despiden el domingo. ¿Cómo es? Esto lo he visto yo en el Corte Inglés en su momento, te despiden el viernes y a mí me ha pasado también, a mí me han contratado con eso, te despiden el viernes y el lunes te vuelven a contratar y es un contrato nuevo temporal. Claro. Yo como empresa de una tienda eso no lo podía hacer, vamos, ni mi moral me lo permite. Claro. Y que lo haga el Corte Inglés y que lo haga sistemáticamente, pues, o sea, a mí me lo ha hecho, ese tipo de contratos me lo ha hecho la subcontrata de Telecable. La atención al cliente de Telecable, de aquí, Telecable es una empresa de fibra que, por cierto, era estatal, la pagamos con dinero estatal, fue revolucionaria en su momento la fibra, la primera que lo puso en toda España, o la primera o la segunda que la puso en toda España, y era la leche, pero subcontrata los servicios de atención al cliente, por eso son tan malos, y yo os imagino que Telefónica, bueno, igual Telefónica no tanto, pero otras empresas eran lo mismo, ¿no? Y ahí yo trabajé de servicio técnico durante casi 6 meses o algo así. Una semana de que vas allí, de que te enseñan un poco la historia. La historia era bastante compleja.
Pero después lo que te daban tampoco te creas tú que era lo mínimo. O sea, no sé, te daban un ordenador cuando yo necesitaba igual un ordenador con 2 pantallas para tener 2 programas, porque era con 2 programas. Bueno, el caso es que te hacían ese tipo de contratos. Tú la semana antes no sabías si la semana siguiente ibas a estar de mañanas, tardes o noches. Ya. Y después lo mismo, te despedían el jueves o el viernes y el lunes o el domingo te decían si el lunes ibas a trabajar. Y eran contratos por horas y por semanas. Y después igual se te olvidaban de ti un mes y después igual te llamaban o no. Entonces tú no sabías si pedir el paro o no. Y había algunos que sí, que les llamaban más asiduamente. Pero el caso, ¿qué problema hay? Que estaban constantemente entrando y saliendo gente. Y la gente había que volverla a formar. Claro. Por lo tanto, el servicio a atención al cliente era una puta mierda. Claro. Una cosa que veo de esta empresa, de estas oleadas de estas empresas venidas de, no sé, que se ciñen siempre a la letra pequeña y son que, primero, no conoces a los jefes, segundo, la atención, o sea, el cliente les importa 3 cojones, y van a la peseta, a la financiación y a la subvención o a la concesión. Mucho, claro. Una vez que les dan la concesión, dan lo mínimo, pero al cliente final se la suda. Que dentro de un año no le dan la renovación, es como que no les importa la fidelización del cliente. Que el cliente está más o menos contento, les da igual. O sea, lo que le importa es ganar ahora la peseta de más o de menos y les importa absolutamente la vida o el nivel de vida que tenga su obrero o su trabajador. Sí, es un bien de mercado, como diría Rato. Claro. Y eso me pasó también con otra empresa que yo hacía que tenía de servicio. Durante un año estuve trabajando, más de un año. Servicio técnico de impresoras y, fíjate, eran subcontratas de atención al cliente en persona mayormente, de impresoras para Hacienda de Asturias y geriátricos de Asturias, que me recorrí toda Asturias con los geriátricos, que por ejemplo los geriátricos me parecían que estaban fantásticamente atendidos, me daban casi ganas de ser viejo y estar allí, pero es verdad que, joder, era una vergüenza. Fíjate, te lo digo yo que estaba del lado técnico y era una vergüenza, vamos, no sé cómo nos aguantaban. Nos pedían, además es que era absurdo, o sea, aparte que cambiaban protocolos, nosotros estuvimos arreglando, fíjate, la primera, arreglábamos impresoras láser de estas pero de las pequeñas, no de las grandes. De las grandes también arreglábamos, pero las que nos llevábamos al almacén eran de estas impresoras láser pequeñas, como las que puedes comprar para casa, bueno, que estaban bien y tal. Pero les cambiábamos el tóner, la fusión, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Había que cambiarles una pieza enorme que valía lo mismo que la impresora. Y yo en la entrevista de trabajo para que me cogieran, me preguntaba, oye, ¿tú sabes algo de estas impresoras y tal? Y yo os dije, es que no merece la pena repararlas, te vale lo mismo que comprarlas nuevas. En la entrevista de trabajo. Bien, me cogieron y vi que había como en el almacén, no te exagero, un camión entero con impresoras, 1 o 2 camiones, unas 2.000, 3.000 impresoras y que había que cambiarles la fusión. Sí, la fusión, lo que la ruedita. Motor de fusión, sí. Sí, la ruedita tiene un nombre, ahora mismo no me acuerdo. Bueno. Y efectivamente, las empezamos a cambiar. Y diría, pues bueno, no entiendo yo. ¿Será que las compran en mayoría y les cunde comprarlas? No sé qué, bueno. El caso es que la primera tanda, el Principado de Asturias las aceptó y funcionaban bien, Pero la segunda tanda, pues las volvieron a traer y fuimos adelantando trabajo. Nos dijimos que adelantáramos trabajo. Y pues venga, las adelantáramos trabajo, pero no habían aceptado el presupuesto. Resulta que cuando miran los precios hubo alguien del Principado que echó cuentas y les dijo, pues si vale la cuenta más comprar las nuevas, el mismo modelo más moderno que arreglarlas. Claro. Y efectivamente, entonces tuvimos que deshacer y quitar los carros de fusión de las que habíamos arreglado, perdimos como 2 semanas de trabajo y después les vendimos las nuevas. Es así el nivel. Y después lo de los cartuchos de tóner, sí. Pues al principio se las mandábamos nosotros y dejábamos 3 o 4. Claro. Todo esto en un año te hablo, porque yo estuve ahí un año. Pero ya la última parte de las concesiones, no sé qué cojones hacían, y nos decían, no, solo tenéis que dejarles 1. Y cuando os llamen, nos avisáis y nosotros os lo mandamos a vosotros y vosotros lo mandáis allí. Por lo tanto, tarda 3 días. Por lo tanto, está un geriátrico o Hacienda 3 días sin tóner. Sí, en vez de mandarlo directamente allí. Qué brutal. Todo para ahorrarse un tóner o un cartucho de tinta, que pueden ser 10 euros. Sí. Pero, ojo, tú tenías que ir igual a la Asturias profunda, que tardabas 1 hora para dejarle un cartucho, pero ellos ahorraban 10 euros del tóner. Y ellos lo pagaban igual.
¿Sabes? Y yo, no entiendo nada, no entiendo nada. Y se lo decías y se la sudaba. No, no es de mi competencia, decía. Claro, claro, No es de mi claro, departamento. claro. Y yo soy un mandado, a mí me la suda. Y después encima hubo menos trabajo, me querían pasar la media jornada, me querían hacer una traquichuela ahí. Como no, firma aquí que quieres aceptar esto de media jornada. Y yo no quiero media jornada. Para estar media jornada no me interesa irme hasta el entrego y volver, porque no me cundía, no sé qué. Bueno, Claro. y yo no me despedís, porque cambia el contrato, tengo derecho a solicitar la indemnización por ley. Y ellos, no, porque no sé qué. No. Y yo, no, señores, que esto lo he hablado con un abogado. Tuve que ir a un abogado para una Ajá. gilipollez que era algo evidente y me querían hacer el trapicheo para ahorrarse Sí, sí. 4 duros y encima yo perdía el paro y no sé, tío. Era todo como muy... Y encima todo por correo electrónico que digo, pero señores, si esto se lo entrego a un abogado os cae un puro de la de cojones. Porque estáis haciendo delito de ley encima, o sea, que, pero más fragante porque encima os dedicáis a esto, o sea, no... Así todo, tío, es como... Para ahorrarse 4 duros lo prefieren hacer mal, tarde mal y bueno, un desastre de organización. Y es que encima, bueno, otra que me hizo mucha gracia era, llevábamos el mantenimiento de una no era una diputación, pero era algo parecido en Barcelona, desde Asturias, una historia de la Generalitat. Era un edificio de 4 plantas de puta madre montado, se nota que ya había pasta, ¿eh? Y de hecho compraron impresoras de puta madre allí, de mucha pasta, de miles de varios ceros de euros, ¿no? 3 o 4 máquinas con sus empaquetadoras y no sé qué, una por planta y tal, y se instalamos y tal. Nosotros estábamos en Asturias. Ellos aceptaron pues el trabajo de Cataluña. Era algo estatal y había salido por lo estatal. Bueno, la concesión. Cada vez que se atascaba la impresora, nosotros teníamos que coger un avión desde Asturias para ir a desatascar la impresora. O sea, preferían pagar el Madre de avión, Dios. preferían pagar un avión una vez al mes o cuando fuera, para, te digo, un atasco de tal o cualquier cosa. Eran impresoras nuevas y por lo tanto no daban mucho problema. Pero cuando lo daban y era cualquier pijada tenías que ir, bueno. Pero Claro, claro. preferían que fuéramos desde un avión hasta allí y volver en el día que tener a una persona allí contratada para el mantenimiento de allí. Bueno, eso era algo habitual, no sé. Era como cosas que a mí me explotaba la cabeza. Lo que le importaba era tener el contrato. O sea... Y después, bueno, las impresoras que tenían en el Principado eran de vergüenza ajena. En el Principado de Asturias. Yo las comparaba con las de Cataluña y decía, joder, allí cómo se nota que hay pasta, cómo se nota que allí pelean lo suyo y las de aquí se están cayendo a trozos. Se está quejando el cliente, está diciendo esto es una mierda, no sé qué. Había una de las zonas que era donde estaban las oficinas de los geriátricos, no un geriátrico en concreto, las oficinas, que era en el centro de Oviedo, que a mí me daba... Y eso que yo normalmente me tocaba quedarme en el almacén, pero cuando el otro se iba de vacaciones o tenía alguna cosa tal, me tocaba mirar ahí. Pero me daba hasta vergüenza ir ahí, porque era tremendo. O sea, las impresoras se caían a trozos, el mantenimiento... Bueno, era un desastre. Y yo, bueno, ¿por qué no las cambian? Bueno, pues tienen que pedir las cambios. No, porque no sé qué, porque las piezas, porque es caro, porque tal. Y sin embargo en el contrato decían que se tenían que cambiar y tal. Y era como rateando allí. Y claro, el que tenía que aguantar al cliente era yo. No sé, pero les daba igual a la empresa, les da igual que el cliente se queje. Bueno, si no renovan el año que viene, pero es que encima renovaban. Porque como era la más barata, o era la única que reunía las condiciones, o solo se habían presentado 3. No sé, eran cosas como... Porque el Principado después también está otra. Una cosa es el que te da la concesión y otra cosa es el cliente, que son los que trabajan para el Principado. Que tampoco Claro. sepan mucho, ¿sabes? Claro. No sé, era esto de la administración terrible. Bueno, yo a mí se me caían los huevos al suelo cuando veía datos de Hacienda o datos de lo que fuera allí de la administración pública en un Windows 95, en un Windows 98, por ejemplo. Sí, sí. Era como, o sea, no ya aparte de que es una patata, sino simplemente por sistema de seguridad. ¿Qué cojones hacen datos públicos en este ordenador? En esta patata. Y no era 1 o 2, ¿eh? Ya. Y el más moderno era un Windows 7 y los más nuevos, que era el jefe, igual tenían Windows 10, pero bueno. Eso no ocurría en Cataluña, por cierto. En Cataluña tenían moqueta buena, muy limpia y muy guapo todo. O sea que entre tu experiencia personal y lo que has estado escuchando a nuestros amigos del programa y los que han rendido su testimonio, o sea, estás de acuerdo de que algo huele a podrido en Dinamarca, ¿no?
algo huele mal aquí. Pero yo no sé si esto viene dado de Estados Unidos. Por lo que he visto, por lo que he escuchado, no exactamente. Yo creo que en Estados Unidos no son tan ratas o no son tan... Porque esto me recuerda como es trabajo de Burger King, tío. O sea, yo veo que es trabajo rápido, es trabajo en malas condiciones. Te lo comes, lo digieres rápido, quéjate poco y si te despiden vas a otra cosa. Me has abierto la puerta a un análisis que tengo que compartir contigo y con la audiencia. Como Porque... tú dices, Sí. esto, no sé si esto viene de Estados Unidos. Sí, esto viene de Estados Unidos, pero antes de implementarse, pasa por un filtro. Por el filtro de los mandamases, el filtro de los que controlan el cotarro a nivel español, el filtro de la Jefatura de Estado, el Ministerio de Interior, las gerencias de empresas, los grandes capitanes de industria, que dicen, oye, ¿esto que hacen en Estados Unidos nos conviene? Pues no nos molesta, déjalo pasar. ¿Esto que hacen en Estados Unidos nos jode mucho la patata? Sí, nos jode. No lo dejes entrar. Es que, Gerald, es otra cosa, es los gerentes, como los políticos, que les pasa exactamente igual, sobre el papel todo funciona y les salen las cuentas. Pero si no bajas a ver cómo funciona, si hay que corregir, si hay que modificar, si tal, si no lo ves in situ, si no lo has vivido, y les importa tres cojones, no se manchan a ver el David, sistema de primera. Es que, David, este sistema en Estados Unidos funciona muy bien, que se llaman para empresas canibalísticas. Empresas canibalísticas son aquellas que tienen un nicho pequeño y maximizan recortar y doblar esquinas y recortar y rebusar y hacer trampas lo más posible para sacar una ganancia mínima. Y después cierran, desaparecen de la noche a la mañana, sin darle cuentas a nadie. Esto ha estado ocurriendo hace mucho tiempo. Cuando le toca a España decidir si van a permitir este tipo de prácticas, lo primero que habla Amancio Ortega con el del palco del Madrid es, oye, ¿esto nos afecta? No, esto afecta a las pymes. Ah, bueno, pues que se jodan, dáselas, que compitan con ellos. Pero es que... Pero yo creo que también algunas de estas empresas de Florentino Pérez, por ejemplo, con los geriátricos que tiene privados, también van a la peseta y van ahí al mínimo y son concesiones públicas algunas o cosas así, van también a la peseta y le ratean igual. Pero yo creo que la diferencia está en la cantidad, ¿sabes? Yo creo que esas concesiones que tú me estás hablando que reciben ciertas subsidiarias de alguna de Florentino Pérez es porque llevan contratos masivos en grandes cantidades, a lo mejor 100 concesionarios. Ahora, si fuese el proveer tóner a la sucursal de Barcelona de una cosa, eso ahí no se molestan en meter baza, ¿me entiendes? Sí, pero yo me refiero, si por ejemplo mi empresa que era pequeña o relativamente pequeña, bueno, era una pyme, igual eran 50 trabajadores o algo así, era en Galicia además. Pero yo creo que Florentino Pérez hace un poco lo mismo. Si a mí me rateaban, a mí no, al cliente final le rateaban los tóner, las empresas de los geriátricos de Florentino Pérez les rateaban igual pues mascarillas, les rateaban inyecciones o medicinas, sobre todo en el momento del COVID, antes y incluso después, ¿no? Quiere decir que iban muy al límite, que esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que iban muy al límite de todas las... de todo, ¿no? Y entonces era como que las enfermeras se veían muy justas, sobresaturadas, había pocas enfermeras para atender muchos. Todo esto que tiene la empresa privada que no debería de permitirlo a la pública. O sea, fíjate, yo no es que esté en contra de dar concesiones de lo público, pero sí supervisarlo, joder. Igual que tú cuando concedes a un geriátrico la comida, lo puedes conceder a una privada, pero si tú ves que la comida que está dando no es un servicio digno, hostia, retiras el contrato. Claro. Pero nunca se acuerdan de eso porque igual se han llevado algo por debajo, ¿no? Y eso pasa. Claro. Y esto, y otra cosa que lo conté una vez en Noche Americana, lo de que yo estuve en el hospital de Cabueñes trabajando, duré 4 días porque era esperpéntico aquello, ¿no? Era el de Cabueñes es en el que está en el hospital de Gijón. Y yo llevaba el mantenimiento de los aparatos para ver la televisión allí en los hospitales. Y yo dije, aquí me matan. O sea, eran unos aparatos que está 2 por habitación, había 2 teles con 2 aparatos que iban por internet y que pagabas y veías la televisión durante lo que hayas pagado, 1 euro, 2 euros o todo el día, e incluso a veces el fútbol y no sé, era tan triste. Primero que me parece muy ruin pagar a gente que está enferma por ver la tele, me parecía muy ruin, pero es que encima funcionaban tan mal y daban tantos problemas. Tenían unas máquinas que si estaban más de 2 horas encendidas se apagaban. Sin embargo, si las usaban las Raspberry, que solamente tenían en la parte que era yo estaba poco después del COVID fue, que solo estaban colocadas en el COVID, en la sala COVID,
Que solo los pusieron ahí porque ahí tenías que entrar con mascarilla, con traje completo, tal, la sala sucia del COVID y tal. Entonces ahí sí, ahí ponían las Raspberry. Y esas funcionaban perfectas. Una Raspberry Pi 3 esta vale, que vale 40 euros, 50, y si pides 500 te vale mucho menos. Pero por ahorrarse 1000 pavos, La preferían Raspberry, tener para que la entienda la audiencia, básicamente es un un mini ordenador. computador Sí, pequeñitísimo y que tiene muy poco procesador, tiene un input y nada más, y es muy barato de producir. claro que se puede usar para muchas cosas, reproductor de televisión, para cosas así, o decodificar vídeo, lo que sea, pero algo sencillito, bueno, bonito, barato. Pero tenía unas máquinas del año la Polka, no sé qué, que eran otras consolas que se calentaban y eran muy viejas, y por no cambiarlas te hago que... Yo hice las cuentas, y claro, es que por 1.500 euros ponías todo el hospital de Coahueñes con la Raspberry. Unos 1.500 pavos. Y dejabas de tener incidencias en... Igual reducir las incidencias en un 80%, y no te exagero. El cliente lo tienes contento, tienes menos presión para una persona que estaba sola en el hospital para atender todo eso. Y después, bueno, cuando vea el fútbol, ni te cuento, porque la gente encima pagaba para ver el fútbol de Canal Plus y se le jodía. Cada un partido de fútbol son 2 horas, más o menos, o son 45 más el intermedio. Pues si a la hora y media o tal se le jodió, imagínate. Y no uno o dos, ¿no? Y encima cabrea porque ha pagado y se está perdiendo el fútbol. Y encima enfermo, no sé qué, tal. Bueno, no sé qué. La máquina también era un desastre donde sacar los tickets. La gente lo hacía mal porque la máquina estaba mal diseñada, no sé qué. Bueno, y lo mismo es como te pagaban para no llegar a la sesión, a tu jornada laboral completa. Tú ibas 7 horas en vez de 8, porque así pagaban menos impuestos. Nunca vi al jefe el día que me pagaron el finiquito. Todo por teléfono, incluso Sí, sí. la enseñanza era por teléfono, porque yo fui el primer día a trabajar y no, veo que no hay nadie para enseñarme. Y digo, oye, que aquí no hay nadie. No, es que claro, vaya, no sabía. Espérate, es que se supone que el que tenía que enseñarte está enfermo, que se supone que era el que entraba yo por él. Pues tuvo que venir el que estaba enfermo, que estaba con la pierna escayolada, prácticamente, no escayolada, pero sí que había tenido un esguince muy jodido porque se había caído. Y estaba de baja. Y estaba de baja durante una semana o dos. Pues tuvo que venir una persona que estaba de baja con y hacer la ronda, varias rondas con él, con el pie prácticamente enyesado y con un bastón, a darme la formación. O sea, date cuenta el nivel que dije yo de aquí voy a Vértigo, tío. echar patas, porque si esto me lo hacen el primer día... Si esto me lo hacen el primer día, aparte que era un trabajo para un eléctrico, no para un informático, porque bueno, ya después tuve el primer día, ciertamente en cuanto me dejan solo por la tarde, tengo que desmontar, claro, yo digo hostia, si tengo que desmontar una tele porque está estropeada la tele, eran 4 tornillos y yo estoy yo solo, y si quito un tornillo, quito otro, ¿quién sujeta la tele? Para ¿Quién quitar los sujeta la 2 tele? tornillos. Claro, una tele que está colgada de la televisión con una especie de arnés. Bueno, después había que quitar un aparato que estaba de estos falsotechos. Había un falso techo, levanto el falso techo, que era como esponjilla de esta y tal. Me cae como una cosa roja en el ojo. Se me cae el doble techo encima. El doble techo, 2 o 3 trozos de doble techo. Bueno, armé una allí en el primer día, en el hospital, en una habitación de hospital. Los viejos allí Joder. mirando, menos mal que no me cargué ningún viejo. Que no pasó nada, pero podía haber pasado. Podía haberles caído a ellos, ¿sabes? Gente que está enferma, no sé qué, tal. Claro, porque yo no sabía lo del doble techo. Aparte que no soy eléctrico, ya había que meter... Bueno, claro, es que la gente... Muchos dicen, bueno, un informático eléctrico es lo mismo. Yo no tengo Claro. por qué coger... Yo no sé poner enchufes, yo no sé desmontar. Había una cosa ahí de electricidad que me lo tuvo que decir. No, tío, amigo, esto o vengo eléctrico, yo no lo sé montar, porque encima... Claro, yo no puedo quitar la luz para desmontar esto, porque claro, si quito la luz, igual este tío que está aquí conectado con una máquina, igual lo mato, ¿sabes? Bueno, ese tipo de cosas que yo no tengo ni puta idea. Bueno, pues nada, con el ojo todo rojo, todo jodido, tuve que ir a urgencias ese mismo día. Ese mismo día dije yo, de aquí me marcho. El otro que me cogió, Wow. le llamó por teléfono, oye, ¿qué me ha pasado esto? No sé qué. Dice, hostia, pues eso sí es... Ya dijo, bueno, pues sí, vete a urgencias, no sé qué, tal. Termina el día y no sé qué, tal. No sé, era como todo mal, todo mal. O sea, y sobre todo es que los jefes... A mí lo que me jode es que si me hubieran enseñado, si me hubiera estado 3, 4 días una persona conmigo haciendo la ronda, que yo no hubiera estado solo, que ves que hay 2 personas para todo el hospital y me enseña, pues me da igual que hubiera sido de más del eléctrico que de informático, porque informático prácticamente no había nada, porque el trabajo en sí tampoco era muy complejo. Pero por lo menos 2 o 3 días conmigo alguien formándome, ver cómo tratar a la clientela, no sé qué, tal. Pero era como una desidia absoluta y los jefes es que ni se molestaban en venir a saludarme, les importaba 3 Wow. cojones.
era como si me han dado la concesión. Es que después buscabas por prensa esta empresa y veías que la gente tenía en prensa quejas de que había estado 3 o 4 días sin televisión, que no sé qué denuncias, que no sé qué, mala praxis. Sí, sí, Y es sí, un sí. puto hospital, ¿no? Y es una concesión pública. O sea, era como todo mal y se la sudaba. O sea, y digo yo, pues si esto es el trabajo que tenemos aquí en España para el 80% de la gente, vaya mierda de políticos que no le ponen freno a este tipo. No te hablo ya de Glover o de Amazon, cómo trata a su gente. Claro. A Globo por lo menos le pusieron un poco de freno, o a los, ¿cómo se llama? A Uber sobre todo, ¿no? Sí. Fue que sí le pusieron un poco en vereda y tal, pero joder, ¿dónde están los inspectores de trabajo? No te digo ya, por ejemplo, en la hostelería, que también, que por lo menos algo hicieron, no mucho, pero algo hicieron. Pero vamos, si hay algo que necesitan en este país es menos psicópatas y más inspectores de trabajo que pongan vereda. Y después lo mismo, es que no es lo mismo alguien que tiene mucha pasta y que rapiña que alguien que se ve obligado a transgredir la ley porque si no, no puede comer. O sea, es esa doble vara de medir. No entiendo que yo pague los 270 euros, que ahora son 310 me parece, tenga que pagar lo mismo que una empresa que está ganando 5.000 euros y pague lo mismo de impuestos de esa por ser autónomo. O sea, es injusto, pero bueno, no sé, yo tampoco es que entienda mucho de esto, porque yo iba al asesor y cada vez que iba al asesor iba a cabrearme. Yo iba 2 veces por semana cabreado al banco y 2 veces por semana con el asesor a cabrearme con él. Porque no entendía nada. Pero bueno, esta es mi vida laboral. Una de las opciones que yo voy a recomendar aquí en voz alta a quien tenga pyme es que empiecen a contemplar la idea de hacer lo equivalente a un sindicato, que en este caso sería un gremio basado en industria. Por ejemplo, ¿no? El gremio de los cibers de Asturias, ¿no? Y ahí os juntáis los que estáis invertidos, los que tenéis un ciber, o ponéis una cuota pequeña, que ya sé que miras tú, es imposible. Bueno, pues una hay que poner cooperativa en general. Eso es muy bueno, yo comunista, hablo ¿eh? de gremio. No, bueno, a ver, cooperativa quiere decir que tienes interés económico en ser dueño del negocio. Eso es cooperativo. Mientras que gremio es básicamente gente que tiene diferentes negocios, se juntan para dirigir hacia dónde va a ir esa industria. Es diferente. Sí. Vale, pues yo eso es lo que estoy sugiriendo, ¿no? El retorno un poco a los gremios. Y los gremios dependiendo de las industrias, ¿no? Y bueno, que intentar encontrar una manera, si encontramos una manera de remar en la misma dirección dentro de las mismas industrias, con los mismos intereses, pues ahí es donde podemos hacer un poco de puja, un poco de fuerza contra el sector político, ¿no? Porque no es lo mismo que haya una huelga, ¿no? De un pobre dueño de un cibercafé que lo están machacando a impuestos, ¿no? Y lo amenazan con cerrar y que él haga una huelga de hambre, a que todo el sector en una provincia la haga. Claro. Claro, bueno, unirse siempre. Pero es que esa función tendría que hacerlo los sindicatos. Y es que aquí los sindicatos en España están muy vendidos. Están muy vendidos. El sindicato recuerda que es para los obreros. Y quiero decir que, y ya sé que están vendidos, no te quito razón en lo que estoy diciendo. Pero los sindicatos, por ejemplo, ¿por qué no puede haber un sindicato? De hecho, bueno, la pyme sería más la patronal, pero es que se defiende Es lo que poco. sería un gremio que te estoy diciendo, Claro. que sería parecido, pero sería para gremios, sería gremios industriales. Porque de hecho el transporte tiene sus propios mecanismos, claro, y sus historias, que tampoco es que estaban quejándose mucho, y también tienen sus movidas. Exactamente, sí. Porque enseguida ese es el otro problema, enseguida se les infiltra a alguien que es comprado por otro interés y en vez de remar en la misma dirección, rema en la dirección opuesta. Y en vez de construir, destruye. Yo a mí me gustaría que nos contaran en el foro de iVoox pues putadas o cosas así que les haya hecho la empresa, o mala atención, o esas putadas innecesarias, o esas cosas, o que te miran situaciones que te miran la peseta dentro de la empresa privada. A mí me gustaría que nos lo contaran, pues, anécdotas de ese estilo, ¿no? Para ver cómo nos engañan, precisamente para saber si yo me encuentro en una situación, saber actuar o preverla, porque si me pilla de nuevas. Y otra cosa también, que si vas a montar, y esto es algo que ya se decía en 2008, ¿no? 2008 te incentivaban a que te montaras tu pyme, ¿no? Que te buscaras tu vida, que te montaras un negocio, que fueras
que fueras proactivo, ¿no? Que fueras ahí y ojo. Yo me acuerdo de una entrevista que le habían hecho al presidente del momento en una rueda de prensa y él decía, efectivamente, a partir de ahora todos los españoles tendrían que ser pymes, todos tenemos que ser pymes y tal. Continúa, David. No, pues iba a decir eso, que no todo el mundo vale. Que no todo el mundo vale. Y que tienes que hacer muy bien las cuentas. Si se te da bien hacer las... Mira, eso, por ejemplo, mi abuela era fantástica. Esa es fantástica todavía. Bueno, todavía está ahí por ahí. Y se le daba muy bien. Y ya le encantaba. A mí todo lo contrario. Yo no sé sumar números impares. O sea que... Pero tienes que saber dónde te metes, en qué proyectos, echar cuentas y ver si te cunde y no meterte en un agujero de millones. Porque hay gente... Yo conozco a alguno que se metía... No, este bar lo va a petar... Va a ser la hostia, me meto en un crédito de no sé qué, lo reformo, un agujero, un crédito a pagar a 10 años y el bar al mes lo tienes que cerrar. Y estás empufado de por vida. Pues conozco casos de esos en España y yo, pero media neurona, hostia, ¿dónde te metes? Pues primero vete de alquiler, no sé. O sea, es como, primero a ver si te gusta llevar un bar. Claro. Que debe ser de los trabajos más ingratos. Y después mira a ver, hace cuentas, míralo bien, infórmate muy bien, sobre todo para temas de impuestos, que es bueno, si tienes que llevar unas esos casi siempre, pero que no todo el mundo vale para pyme. Y después tener siempre una salida, intentar siempre ver que cuando la cosa se está poniendo fea, saber cerrar a tiempo, que no te quedes, claro, que no te quedes con un agujero tan grande que no puedas subir, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, y si no, pues tampoco pasa nada. Sé trabajador, o sea, trabaja para otros que son los otros los que hacen los números y los marrones. O sea, que ya te putean a ti de otra manera, pero si la cosa va mal, a ti te despiden y tienen una indemnización. O sea que... Bueno, sí, eso. Básicamente es eso. Bien, vamos a poner una... Yo lo voy a dejar aquí, David. Vamos Bien. a cerrar aquí. Espero que la audiencia le haya gustado y hayan encontrado algún mérito a todo esto que han oído y por lo menos, no sé, por lo menos les dé un poco de ánimos para... Yo creo que este programa que hemos hecho, ¿no? Ha habido mucha mierda que escuchar, hemos oído mucha basura y mucha desidia y mucho sentimiento malo, pero espero que sirva para despertar conciencia. Yo no sé si... Había una pregunta que ha quedado sin respuesta, o si quedará para otro programa, que es el tema de... Precisamente los seguros en Estados Unidos, con la empresa, si no te pagan el seguro y todo esto. Que habías prometido que ibas a contar algo tú en tu historia, no lo has contado. Yo quiero saber si lo que cuenta Michael Moore es cierto o no, o en cuánta medida. Es completamente cierto, pero tenemos que entrar en más detalles sobre ello. Y yo creo que este programa era más que nada abrir la puerta a este tema social, porque nosotros decimos las conspiraciones existen, pero las conspiraciones no siempre tienen a un señor con un gato negro acariciándolo, disponiéndolo todo desde su satélite lunar, ¿no? Y contactando con sus amos, los Anunnakis. No siempre. Las conspiraciones existen y, por ejemplo, una conspiración que a mí me pareció muy reveladora fue cuando en 1998, creo que era, 99, me enteré de que había un congreso de alcaldes, un congreso de alcaldes del mundo, de las ciudades del primer mundo en Nueva York. Sí. Y 2 años después llego a España y me entero de que el alcalde de una ciudad en la que yo estaba veraneando había implementado un sistema de grúas porque había ido 2 años antes al Congreso y había oído que en Nueva York el sistema de grúas e incautar coches y meter multas funcionaba muy bien. Funcionaba muy bien, que se recaudaba bien, claro. Claro, a eso me refiero. A eso me refiero, ¿entiendes? Entonces, esto es un tono conspirativo que la gente, por ejemplo, no le pega atención y que a mí me pareció muy revelador. O sea, así es como se crea el verdadero globalismo. Recuerda el programa que tú hicimos sobre el globalismo. La globalización va a llegar. La pregunta es, ¿quién va a dirigir el globalismo? ¿Nosotros? ¿Los ciudadanos del mundo? ¿O los chupatintas de siempre? Amazon, lo va a decir Amazon. Bueno, pues este ejemplo que te acabo de dar de 1998 indica que van a ser los de siempre, ¿no? Los que están en el poder. Sí. Yo me imagino... la mayor cantidad de dinero con la menor cantidad de esfuerzo posible. Yo me imagino como en el capítulo de... En el de... Joder. El de Sueño. El de la serie esta de Sueño de Neil Gaiman. De Sandman.
reunidos todos, como el episodio ese, que son toda una reunión de psicópatas y contando sus fechorías y diciendo, hostia, pues a los de mi ciudad les he puesto zona azul y no han dicho ni mu, tío, no han dicho ni mu. Y no había ni edificios, que eso pasa en Madrid, ¿eh? Sí, sí, sí. O les he subido las tasas del alcohol y del tabaco y tampoco han dicho ni mu. No han sé dicho qué, ni mu, jajaja. Y todos Con la que me he salido. Con el puro Sí, ahí sí, sí. fumando. Sí, sí, sí. O yo les he dicho libertad o comunismo y han tragado, tío, y han muerto 7.000 viejos y he renovado con mayoría absoluta diciendo libertad o comunismo. Sí. Sí. Y después todos los alcaldes de Sudamérica repitiendo ese mismo lema, ¿no? O todos los políticos de Sudamérica repitiendo ese lema, los de extrema derecha y todo. Son el mal puro, ¿eh? Pues como tú me preguntabas, en otro programa entraremos en más detalles sobre ciertas malas prácticas en negocios y que tenemos que intentar evitar, y no solo en eso, llegar a prohibir, a ser posible, ¿no? Pero que claro, que por ahora están a favor y benefician a los de siempre, a los que están arriba, porque les permiten salirse de rositas. Y entre ellas te hablaré sobre eso, sobre el concepto de los seguros médicos y cómo funcionan en un programa muy próximo, ¿eh? Muy próximo. Perfecto. Venga, vamos a poner un poco de música solamente para cambiar de tercio y pasamos al siguiente segmento. David, ¿te apetece hablar un poco de actualidad o pasamos directamente a correos de oyentes? Yo diría que dejaras sí. la actualidad de lado porque deberías de referenciar a los oyentes a que vayan a otro programa. Efectivamente, de hecho estamos haciendo un programa Gerald y yo en que lo podéis escuchar en iVoox y también en mi canal de Pites de Grau, que es La Clave Roja, y ahí tenemos noticias de actualidad y candente. O sea que si lo buscáis en Pites de Grau la Clave Roja, ahí tenéis a Gerald y a mí pues dando la murga, el lado más político nuestro, haciendo lágrimas de facha. Allí lo hemos dejado, ese spin-off de este conglomerado audiovisual que tenemos creado ahora mismo Gerald y yo, y que lleva 3 episodios de momento. Bueno, cuando se publique este igual va alguno más, pero ahí estamos. O sea que os invitamos a que os paséis por allí y os suscribáis también. La Clave Roja. De momento lo estoy poniendo en mi canal, no sé si después haré uno propio o hago, depende si eso crece o no, pero bien. Creo que tienes que hacerlo, ¿eh? Vas a tener que hacer un canal separado. Que seguramente si haces un canal separado crece tanto que hasta crece tu canal de Pites de Grau. Esto, y que explicarle a la audiencia, a los que nos estén escuchando, ¿no? Que Clave Roja he interpretado yo que no se trata porque David sea comunista y yo sea anarquista o lo que sea, sino porque los cabrones psicópatas en el poder se ponen rojos cuando nos escuchan a nosotros hacer nuestros análisis. Efectivamente. Bueno. Unos se ponen rojos de ira, otros se ponen rojos de adulación, de decir, uy, me están llamando psicópata con todas las letras, ay, cómo me ruborizo. Pero por eso se llama Clave Roja. Así que venga, pasaros y escuchar ahí, vais a ver la más candente actualidad. David hace su segmento de siempre, ¿no? De las noticias que han pasado, pero yo también estoy empezando a abrir un nuevo segmento dentro de las noticias de David, que es ¿qué estupidez grande han hecho hoy los republicanos en Estados Unidos? Las trompadas de los... No, hay que buscarle un nombre. Si había que hacer es verdad, hay que hacer una cabecera y tengo que hacer una cabecera. Sí. Las trampas de los tramperos o algo así. O algo así, porque vamos, tenemos ahí unos documentos para la hemeroteca del mañana que la gente no se los va a creer. Van a creer que hemos hecho parodia como Monkey Donkey, y no, realidad pura. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando ves al Gran Wyoming, que ya es surrealista todo lo que te cuenta, pero si el Gran Wyoming hiciera el programa en Estados Unidos sería inverosímil. ¿Qué es lo que pasa? Que llevas noticias que parecen tan surrealistas que dices, esto no puede ser cierto. Y efectivamente, Estados Unidos tiene eso. Solo ocurre en Estados Unidos. Sí, es muy cierto. Bueno, a ver, entonces, ¿qué me cuentas de correos de oyentes? Pues mira, tengo correos muy interesantes del último episodio que ha gustado mucho, el de las empresas en España, no son las de USA, del episodio 242, y tenemos un montón de agradecimientos. Hay alguno que me ha dado hasta las gracias y todo, más de uno. Dice Marisa, las 3 horas se me han pasado volando, me ha gustado tanto que lo voy a escuchar otra vez. David, Gerald, sois geniales. Frank Calpurnio dice, programón y me gustaría comprar ese libro que se relata, por fin me gustaría saber los datos del libro para comprar. Bueno, y le pongo aquí el enlace, que el libro era Franquismo S.A. de Antonio Maestre,
yo lo he puesto en enlace en Amazon, pero vamos, que lo podéis seguramente comprar en cualquier tienda, en cualquier librería, o si no, encargarlo. Y yo también debajo le puse un enlace a un par de libros más de los que yo usé de documentación también, como por ejemplo el de la construcción de los pantanos en un canal que hicieron en Andalucía, que tuvo no sé cuántas víctimas y tal, todo con mano de obra esclava de la guerra. Nos mandaron un correo electrónico, fíjate cómo debió de ser impactante, que el título es Programa 242 Test 3, o sea, fíjate, el señor Acer R6 te dijo: hola Gerald, hola David, como siempre lo hacéis genial, tremendo podcast os habéis currado, pero el monográfico de David sobre el libro de Mestre, brutal, y eso que solo lo resumen por encima. Por cierto, ¿cómo le van a dar bombazo a este tema a los medios de comunicación convencionales si los tentáculos de estos fachanazis lo controlan casi todo? Bueno, Seguid así, Maestre le hacen esa pregunta en alguna de las entrevistas. Yo os invito a escuchar entrevistas de él, de no solamente la presentación del libro. A mí me parece un periodista interesante, ¿no? Y él trabaja pues creo que es en las... no sé en qué medio era, la SER o a 3 Media o un poco de todo, ¿no? Pero él ahora mismo no me acuerdo en qué medio, pero que él contaba que precisamente en algunos de los nombres que él cita, pues alguno es su jefe, o sea o su jefa, porque hablaba de una. Y bueno, han hecho así un poco long y de momento no ha tenido problemas, porque él cuando lo escribió no lo sabía. Lo descubre después cuando ya estaba publicado y tal. Y de momento él no ha tenido problemas, pero él ya está consagrado también. Que esto es otra cosa importante que también se cita, ¿no? Sí. Sobre todo con lo de Ferreras y todo esto, que también le han preguntado por lo de Ferreras y tal. Claro, a los consagrados es a los que hay que exigirle que denuncien cuando hay mala praxis de otros periódicos, ¿no? O lanzar estos informes o estos libros que de verdad son polémicos. No se lo puedes exigir a alguien que lleva poco tiempo, que está cobrando el salario mínimo, o el becario que lleva poco tiempo. Claro. Entonces hay que exigirle a los consagrados, ¿no? Que son los que de verdad tienen fuerza y son, pues, como estos periodistas. Pero sí, a él se le hicieron esa pregunta y de momento él ha tenido suerte. Es verdad que, por lo que sea, tampoco le ha prodigado mucho su libro. O sea, quiero decir, ha vendido y es un libro importante y tal, pero vamos, que no le han llamado para hacer muchas entrevistas, ¿no? Y sobre todo en algunos medios ligados un poco. En La Sexta no le han llamado mucho, por ejemplo, que eso lo decía él. Pero él ha trabajado en La Sexta muchas veces, o sea, antes, después, bueno, y después también me lío, porque no sé si es este periodista u otros periodistas también que hablan muchos de que les dejan de llamar para La Sexta o Ana Rosa o tal, también. Últimamente la están tomando con Ana Rosa. Ha vuelto de su recuperación del cáncer bastante fuerte, con algunos comentarios un poco polémicos y bastante, no sé, parece que le paga Vox o algo así, bastante liberal. Pero bueno, esto es otra guerra. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tienes ahí en los muros? Mira, tengo aquí a Javier Benavides. Muchas gracias por otro excepcional programa y gracias por contarnos cosas que nadie se atreve por miedo a los amos. Una vez un empresario me dijo que, salvo excepciones, el empresario español era de los más lamentables del mundo. Un gañán que, salvo excepciones, solo consigue competitividad bajando los sueldos. Wow, bueno, dice más cosas, ¿no? De la endogamia y todo eso, no me extraña su inutilidad. Claro, hay otro tema también que se sobreentiende, el hecho de los hijos de un empresario que ha levantado un imperio, cuando ya envejece y se muere, sobre todo un empresario tipo, es un ejemplo, no digo que lo sea, el de Amancio Ortega, ¿no? Que ahora hereda su hija. Que no digo que sea el caso, ¿no? Pero de hecho en Succession es un poco el ejemplo. Succession, la serie de HBO, es el ejemplo exacto, ¿no? Es un padre que ha hecho el emporio, lo ha hecho él, lo ha levantado casi de la nada. Y está el tema de la sucesión. Y sus hijos son unos acomodados, no conocen, o sea, han vivido bien toda la vida, no tienen conciencia. Esos sí que son los que viven en la burbuja, de verdad. Y entonces normalmente muchas veces esa empresa suele caer en problemas y suele caer en... porque no tienen las herramientas que tenía el padre y tal. No sé si me explico. O sea, que cuando eres de niño de cuna, suele ser para un mercado competitivo, suele ser un problema. Claro que sí, estoy completamente contigo. El escuchante nos escribió diciendo: David y Gerald, gracias por el programa. Estos son los temas que me gustan. Mucho más que los relacionados con los ovnis y tal. Es otro tipo de misterio. Yendo a los 42. Claro, bueno. Se te corta un poco, Gerald, pero bueno.
Sí, es bueno tener de todo, y hay escuchantes que prefieren otros temas, pero para mí tratar de asuntos como los de este programa es más interesante, crean conciencia, y quién sabe, con suerte a lo mejor se hace que algo cambie algún día. Otra cosa importante que habéis hablado con datos comprobables, y eso marca la diferencia entre los temas. Por cierto, un abrazo a Trauco, que desconfía, hace bien y no se queda con lo que le dice y busca fuentes. Gracias de nuevo por vuestro trabajo. Efectivamente. De hecho, en el libro de Franquismo S.A. te pone las fuentes, ¿eh? O sea, eso es importante. Yo hay Dani López Guillén, que nos cuenta una historia bastante interesante. Desde aquel programa de hace 3 meses de la globalización, que bla, 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 que le gusta mucho y tal. Dice, por cierto, yo vi subir a Mercadona por ser valenciano y siempre escuché que pagaba más del sueldo mínimo nada más entrar a trabajar y bastante más, de mínimo 400 euros más. Y también dependía del puesto. Y bueno, dice más cosas y tal. Que hablaba que favorecía que los estudiantes trabajaran allí también y tal. Bueno, pues habla de los Roig, que parece ser que era de ellos, ¿no? Que uno de ellos había sido presidente del Valencia y tal, una familia que, bueno, que tenía Mercadona. Yo no conozco mucho la historia de Mercadona, pero también hablaba de oídas. Por eso pregunté al programa. Me interesa bastante. Bueno, ¿qué más, Gerald? Pues te voy a decir un detalle, ¿no? Que nos escribió una amiga del programa, que de esas que va tarde y se está poniendo al día, ¿no? Y resulta que ella alcanzó el programa 213, que fue el último programa de la entretemporada que hicimos antes de iniciar la temporada 7ª. Y lo titulamos, ¿tú te acuerdas? Una aburrida charla entre Gerald y David. Sí. ¿De qué habíamos hablado? No me acuerdo. Me acuerdo que el nombre era bastante irónico. Aburridas. Cosas no era tan aburrido, no era tan aburrido porque lo habías puesto irónico, pero ahora mismo no me acuerdo de qué. Y ella dice, hola David y Gerald, desde que ya os comenté hace unos días en Facebook que desde que os descubrí estoy completamente enganchada a vuestro programa. Gracias por el trabajo que hacéis y es auténtico. Pero después de escuchar este podcast, quería escribir aquí, que me ha emocionado mucho escuchar el tema de lo que hablabais, tal y cual. Y un abrazo a los dos. Y ojalá que sigáis con este preciado programa durante mucho tiempo. Qué guay. Qué guay. Pero es de estas personas que a mí me emocionan, ¿no? Cuando de repente estamos en el episodio 242 y alguien nos escribe desde el 213 diciendo, estoy todavía aquí, ya lo he escuchado y cómo me encanta, ¿no? Y es como un viaje en el tiempo, ¿no? Es como un viaje en el tiempo. Sí. Y es mi manera de decir, ¿no? Que todos estamos conectados y aunque vosotros estéis escribiendo en un programa anterior, pues yo os leo y os mando un saludo a todos por poneros al día. Trauco fue ejemplar, ¿no? Fue de eso que dijo, yo todavía estoy en la temporada 5ª, pero voy a continuar escuchando y me voy a poner al día antes de que empecéis la 7ª. Y así lo hizo Trauco, ¿no? Se puso al día cuando estábamos ya a punto de lanzar la 7ª. Un buen empacho se pilló. Estuvo bien. Estuvo bien. Por eso dejó de escribirnos por un tiempo. Oye, yo tengo, el único que tengo así comentario negativo es este de Miguel Moreno Escobar. Dice, francamente, los únicos que lloriquear sois vosotros, la guerra, no, sin comas ni nada. La guerra civil acabó hace 80 años y los únicos que removemos la muerda sois gente como vosotros, claro, los perdedores nunca están conforme.es. Bueno, también habría que hablar un poco de gente que no sabe escribir, o sea, eso en general. Creo que es una queja y un poco facha también. O las dos cosas, pero es importante que esta gente sepa escribir o sea, si quieres dar una opinión, mínimo usar comas y puntos. No, a ver, estas son cosas que te identifican, hombre. Si tú no sabes escribir es porque por lo general ya no te has molestado demasiado en seguir una educación homologada, ¿no? Normal. Y tú puedes decir, bueno, yo aprendí a escribir por mi cuenta y he inventado mi propio lenguaje y escribo a mi manera. Puedes dar todas esas cosas que quieras, ¿no? Pero tienes razón, porque este es un típico mensaje que suele decir la derecha. Dice que fue hace 80 años, las tumbas del abuelo, ¿por qué y de hecho, y tú lo has contado muchas veces, allí en Estados Unidos, lo de... ¿cómo es? Lo de la historia negra, que no se estudia la historia negra ni todas las maldades que se hizo al pueblo negro en Estados Unidos, porque eso es remover el odio. Claro. O sea, es querer mirar para otro lado. En el fondo saben que lo que han hecho es horrible,
pero prefieren mirar para otro lado y que no se hable de ello porque en el fondo les da vergüenza. Les da vergüenza, sí. De hecho, la legislación que ha pasado en Florida, donde se les prohíbe hablar de temas de estos, la letra de la legislación, ¿me entiendes? El lenguaje, las frases usadas en escribir la legislación es hacer sentir incómodo o inadecuado a otra persona. Coño, o sea, yo no tengo culpa de que tú andes cometiendo delitos y después te sientas incómodo por el delito que cometiste. Claro. O sea, eso no es mi problema ni debiera ser problema nunca de nadie. Y hablar de algo así como la esclavitud que ocurrió en Estados Unidos hace solamente 200 años, pues lo siento, el que se sienta mal, no, pues que saque de la tumba a su muerto y le diga, no hubieras hecho eso, cabrón, que ahora me siento yo mal. Sí, de hecho, O sea, aquí hubo... De hecho, me llama la atención que en el país de las libertades, como es Estados Unidos, que haya ese tipo de censuras. Me parece terrible, claro. me parece un cinismo terrible. Y aquí en España, sobre todo durante la transición, y antes, lo que había era miedo. Y si no se hablaba de estas cosas era por miedo. Y entonces hablar de esto es que hemos superado el miedo. Y es importante. Sí. Y además esto es hablarlo, saberlo, para saber quiénes están ahí arriba y que no se repita, o que se repita lo menos posible, o por lo menos saber es que eso es como todo. Ya nos engañan una vez, pues que no nos engañen 2 veces, porque entonces ya es culpa nuestra. Claro. Es que claro. No sé, porque ¿qué esperáis ahora? Que sean buenos estos jefes de estas empresas, que sean magnánimos con el pueblo llano. Claro. ¿Qué esperáis? Que sean benevolentes, que no nos engañen otra vez. O sea, es que es esto. O sea, claro. No, vamos a confiar en que esta gente que ha robado toda su vida no lo haga otra vez. Es que somos estúpidos entonces. O sea. Claro que somos, claro. Claro que somos. Teníamos que estar abocando por restitución y sobre todo por... Ese es el gran problema también de lo que fue la guerra civil y lo que ellos llaman los ganadores, como si se tratara de un partido de fútbol y no una gran... Porque eso es una cosa que a mí me duele. A mí me duele como español cuando oigo a estos fachiburros diciendo, los que perdisteis los subcampeones. Claro. Hostia. Es que, me duele yo tener un pasaporte igual al de estos, donde habla de una tragedia nacional como un partido de fútbol. Efectivamente, es que es un hooligan no, y es media neurona, o sea, no tiene más. Me da vergüenza que alguien tenga la indecencia de decir, oye, yo conozco a este tío, ¿no? Que tiene una bandera con un pollo negro y es de tu país, ¿no? O sea, ¡ay, qué dolor! Y lo peor es que tu voto vale lo mismo que el de él. Eso es lo peor. Lo peor, claro. Hay una cosa aquí, hay un mensaje doble que yo leo. Kiko Hendrix, que pone, en Andalucía la mayoría terminaron en el PSOE, señoritos, ¿no? Y digo yo, hostia. Pues me llamó, ¿no?, la atención. Pero claro, el siguiente comentario de la misma persona es la Agenda 2030, la gran tapadera, bueno, también ese, ese léxico, se exponen unos cuantos artistas de estos con una gran descendencia camuflada. Pues, pasa un poco lo mismo, hay que saber escribir un poquito, ¿eh? Mira que yo no soy precisamente muy nazi con el diccionario, con el pero ¡ay! Y digo, ¿qué pinta aquí? Efectivamente, le dice Black Hawk, ¿qué pinta aquí la Agenda 2030? Su principal objetivo es la lucha contra la pobreza. Efectivamente, se la tienen cruzada a la extrema derecha con la Agenda 2030 y es como si fuera, no sé, es como invertir los roles de... Es que parcialmente... Que tendrá sus claroscuros la Agenda 2030, pero... Y parcialmente les molesta la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 es la parte más progresiva de los capitalistas, ¿no? Que dicen, la madre que nos parió, estamos a punto de acabar la vía de tren y vamos a derrumbar, vamos a chocar contra la pared, ¿no? Vamos a hacer algo para que no nos guillotinen en la plaza del pueblo. Entonces sale la Agenda 2030, que es una manera suave de permitir que todo siga igual, mientras que les das unas concesiones a la masa, para que la masa deje de exigir. Para que no haya una revolución, básicamente. Y vamos a darles un poquito... Sí, para que no haya una revolución y nos guillotinen. Entonces nosotros, como ciudadanía, teníamos que agarrar la Agenda 2030 y usarla como una rampa de lanzamiento y pedir el triple de derechos y exigir que sea solamente el principio, ¿no? Exactamente. Pero no, salen estos youtuberos negacionistas que ellos se consideran héroes del antiglobalismo, ¿no? Y tal, y anti-Soros, anti-Anunnaki, anti no sé qué, y no, la Agenda 2030, la Agenda 2030, la Agenda 2030.
Úsala, maricón de playa. Úsala. Si yo me me conformo con que se cumpla la Constitución española. Hostia, no me digas, joder, tío, sí. Los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y el reparto de los impuestos tiene que ser proporcional. Es progresivo, dice la. O sea, dice la ese es el primer paso. O sea, me conformo con eso. O sea, que esto me hace otra gracia, ¿no? Los de extrema derecha o los partidos de derecha y extrema derecha se llaman a sí mismos se llaman constitucionalistas, ¿no? Y la incumplen sistemáticamente. Ya no te hablo de lo del Tribunal Supremo, que es un cachondeo. Qué bueno. ¿Se puede ser más anticonstitucional que no renovar el Tribunal Supremo? Sí, de traer a los franquistas y meterlos y sentarlos en los mismos puestos. Le cambian el tapiz a la silla, le cambian el tapizado de la silla, nada Pero más. Vamos, eso es un déficit democrático y lo demás son cojones. Pero bueno, así se va. Bueno, vamos a terminar ya, ¿no? Que se hemos dado la chapa. Sí. Y esto va para otras 5 horas ya, no sé cuánto va. Claro, tío. Venga. Pues nada, David, vamos a hacer la despedida. Yo soy Geraldine. Y yo soy David Santiso. Y esto ha sido el programa que David y yo llamamos Clave 45 y que lo hacemos para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. ¿Y a quién le quieres dedicar este programa hoy? Pues mira, se lo voy a dedicar a todos esos empresarios. Primero, mira, a las pymes que sobreviven, que eso ya es un milagro. Y después a aquellos empresarios que de verdad hacen las cosas bien. Que por lo que sea suelen ser de pymes también. Sí, muy bien. Muy bien. Vamos a dedicárselo a esta gente que se lo merece. Y ahí lo tenéis, un programa dedicado a vosotros, a los gente honorable de las pymes honorables. Vic, estoy mirando a ti a través del Atlántico, chaval. Un saludo. Y eso, David, nos juntamos la semana que viene porque la semana que viene también tenemos más conspiración y vamos a derrocar el nuevo orden mundial y destruir la Agenda 2030 para construir la Agenda 2030.2. Y bueno, y así tender un puente cuántico para que nuestros amos Anunnakis entren en la Efectivamente, pero vamos a empezar ese nuevo orden, pero me voy a poner yo de jefe, ¿vale? Ah, vale. Pero ojo, después nos tenemos que turnar, ¿eh? Que yo también quiero estar en la silla. Te dejo ser mi secuaz, te dejo ser mi minion si quieres. Me vas a hacer tu carrero blanco, ¿verdad? No, pero bueno, sí tiene gracia porque tú serías la voz que nos dirige a todos y además como no se te ve la cara, pues sí que puede ser ese ente al otro lado que nos va guiando y sí, sería yo el secuaz tuyo siempre. Nada, pues eso amigos, la semana que viene más misterio, más conspiración y nos vemos la semana que viene, David. Ahí estaremos, al pie del cañón. Venga, hasta pronto. Chao. Hasta otra.